Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a esta enseñanza que nosotros estamos teniendo del libro de los Hechos. Hemos andado estudiando un capítulo de cada libro de Hechos, pero ahora vamos a hacer algo diferente. Ahora vamos a estar estudiando bajo el tema el segundo viaje misionero. Todavía está en el libro de los Hechos, pero si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros estudiamos una porción de Hechos 15, solamente estudiamos verso 1 al 35, y ahora nosotros vamos a estar estudiando los finales de Hechos 15, del 36 en adelante, y vamos a estar estudiando Hechos 16, 17 y una porción de Hechos 18 también. Y solamente quería empezar con unos versículos de Hechos 15, del verso 36 al 41. Vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesús, que así dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de venir aquí ante su presencia a seguir aprendiendo más y más de su palabra. Oramos que sea usted hablando en nuestros corazones, que sea usted encaminándonos siempre, dándonos entendimiento de su palabra para poder aprender algo de lo que usted quiere enseñarnos. Le damos gracias por su amor. Le damos gracias por su paciencia. Le damos gracias por siempre pensar en nosotros y traernos palabra viva. Nos ponemos en sus manos creyendo que usted tiene algo especial que enseñarnos y que sigamos creciendo en su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como había mencionado, el título de esta enseñanza es El segundo viaje misionero. Y vamos a estar mirando lo que ocurrió durante este segundo viaje misionero, y nosotros miramos que en los primeros versículos que empezamos a estudiar empezó a hablar acerca de Pablo invitando a Bernabé a que fueran ellos a visitar una vez más a las ciudades donde ellos habían predicado, donde ellos habían evangelizado y habían levantado obras, y pues a Bernabé le pareció buena idea. Pero lo que sucedió era que a Bernabé, él quiso llevar a Juan Marcos. Y si ustedes recuerdan, durante el primer viaje misionero, Juan Marcos les acompañó, y él estaba ahí como un ayudante. Él estaba ahí para ayudarles en lo que necesitaba. Pero a través del camino, él los abandonó, él se fue. Pero cuando Pablo escuchó de esto, a él no le pareció muy bien la idea, porque él todavía se andaba acordando lo que había hecho Juan Marcos, que los abandonó en un momento que los necesitaban. Entonces Pablo no estaba de acuerdo de que fuera Juan Marcos, pero Bernabé seguía insistiendo de que fuera él. Y nosotros podemos mirar que a causa de este desacuerdo hubo una separación entre Pablo y Bernabé. Ellos decidieron separarse, y Bernabé se fue por un camino con Juan Marcos, y Pablo llevó a Silas, y un poco tiempo después Timoteo y Lucas los acompañaron. Pero miramos que hubo esa separación a causa de Juan Marcos. Amén. Entonces, pero
algo que llama la atención aquí es el corazón de Bernabé, porque algo que nosotros vemos acerca de Bernabé es que él siempre tiene el corazón de darle otra oportunidad a las personas. Amén. Y hasta aún el nombre de él, el nombre de Bernabé, ni siquiera es Bernabé. Si nosotros miramos las escrituras en Hechos 4:36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces nosotros podemos mirar aquí que Bernabé tenía una heredad y él de su corazón vendió esa heredad, vendió esas propiedades o todo lo que él tenía, y con ese dinero se los entregó a los apóstoles para que ellos dieran a los que estaban en necesidad, a los de la iglesia que estaban en necesidad. Entonces ese era el corazón de Bernabé. Y una vez más, si nos fijamos, dice que los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, porque él se llamaba José. Entonces, y describe que Bernabé significa hijo de consolación. Él era alguien que siempre estaba allí para ayudar a los demás. Él siempre estaba allí para consolar a la gente, para animar a la gente. Y eso es lo que andaba haciendo Bernabé. Él estaba dándole otra oportunidad a las personas. Él andaba dando otra oportunidad a las personas que estaban en necesidad cuando él vendió su heredad. Él estaba dando una oportunidad al apóstol Pablo cuando él se entregó a Cristo y nadie creía en su conversión. Y pues una vez más en Hechos 15 miramos que él está dando esa otra oportunidad a Juan Marcos. Y como habíamos mencionado antes, Juan Marcos llegó a ser el autor del Evangelio de Marcos. Entonces Dios lo usó de gran manera. Así es que hubo esa separación a causa de eso. Y habíamos mencionado que Bernabé se separó y se fue con Marcos y ellos fueron hacia Chipre. Y el apóstol Pablo se fue con Silas y los dos se fueron hacia la dirección de Cilicia. Andaban ellos en Antioquía de Siria y se fueron hacia Cilicia. Y Cilicia era la región donde había nacido el apóstol Pablo. Y después de eso ellos viajaron a Derbe y después llegaron a Listra. Y cuando ellos llegaron a Listra, fue allí donde el apóstol Pablo llegó a conocer a Timoteo. Y Timoteo también fue usado de gran manera para la obra del Señor. Y miramos que la Biblia describe en principios de Hechos 16 a este joven llamado Timoteo. Y lo describe que él era un hijo de una mujer judía y que era un hijo de un padre griego. Entonces él era parte judío y parte griego. Y los hermanos de Listra y la ciudad de Iconio, todos lo conocían, todos conocían a Timoteo, todos estaban dando buen testimonio de él. Y qué hermoso que alguien pueda dar buen testimonio de uno. Si algo que nosotros debemos hacer es siempre dar un buen testimonio. Que la gente pueda decir: wow, a mí me encanta cómo ora ese hermano, a mí me encanta el corazón que tiene ese hermano, esa hermana. Me encanta que yo cuando le hablo a esa persona, pues ellos están dispuestos a orar por mí, siempre están dispuestos a darme una palabra de ánimo. Es bonito que alguien pueda pueden dar buen testimonio de esa persona, hablar bien de esa persona, y eso es lo que andaban haciendo de Timoteo. Y nosotros miramos que cuando Pablo conoció a Timoteo, él al tiempito invitó a Timoteo a que lo acompañara al viaje misionero, al segundo viaje misionero. Y pues Timoteo acompañó a Pablo para ir a evangelizar, y miramos que ellos iban de ciudad a ciudad visitando a las iglesias, de iglesia a iglesia, entregándoles las ordenanzas de los apóstoles. Ellos andaban compartiendo el evangelio, andaban compartiendo las ordenanzas de los apóstoles, y ellos andaban predicando en Listra, andaban en Derbe, fueron a Listra, estaban en Iconio,
fueron a Antioquía visitando a todas las iglesias, y ellos desde ahí fueron al norte hacia Galacia. Entonces la Biblia menciona que ellos querían ir, que Pablo quería ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió, no permitió que Pablo entrara a Asia a evangelizar, en Hechos 16:6. Luego menciona la Biblia que Pablo quiso ir para Bitinia, y una vez más el Espíritu Santo se lo prohibió y también no permitió que Pablo entrara a Bitinia. Eso es lo que menciona en Hechos 16, verso 7. Y en un momento lo vamos a leer. Entonces, nosotros miramos que Pablo obedeció la dirección de Dios. Algo que nosotros debemos hacer es eso, poder obedecer la dirección de Dios, escuchar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Cómo nos está iluminando? En estar orando y pedirle dirección a Dios, leer la palabra de Dios y ver qué es lo que la Biblia nos está diciendo, qué es lo que Dios me quiere decir con esto. Amén. Entonces debemos obedecer la dirección de Dios, y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Y cuando Pablo con Silas y Timoteo, ellos llegaron a un lugar que se llamaba Troas, ellos fundaron una iglesia en ese lugar, y fue en esta misma ciudad cuando se juntó con ellos el autor del libro de los Hechos, que se llama Lucas. Lucas era un médico, y bueno, Lucas escribió el libro de los Hechos, pero también tiene un evangelio con su mismo nombre, el Evangelio según Lucas. Entonces, Lucas, el médico, acompañó a Pablo en este tiempo, en este momento, en Hechos capítulo 16, en la ciudad de Troas. Y fue en esta ciudad mismo, en Troas, cuando Pablo vio una visión. Él tuvo una visión de un varón macedonio que le pedía ayuda. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 16, versos 6 al 9. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Entonces fue en este lugar que el apóstol Pablo tuvo una visión de este varón de Macedonia que le andaba rogando, le andaba implorando, diciéndole: por favor, ven para acá, por favor, ven para Macedonia, porque necesitamos ayuda, necesitamos esa ayuda. Y cuando se le terminó la visión al apóstol Pablo, él dijo, él estaba seguro que Dios le estaba hablando, y por eso ellos fueron hacia Macedonia, hacia la región de Macedonia, por primera vez predicando la palabra de Dios, por primera vez predicando el Evangelio en Europa. Amén. Ahí es donde ellos entraron a Europa. Y en Europa es cuando la primera persona, la Biblia registra la primera persona que se entregó a Cristo, que recibió el Evangelio, fue una mujer por el nombre de Lidia. Amén. Entonces, ese es un poco de trivia para usted, de quién era la primera persona de Europa de entregar su vida a Cristo, y era Lidia. Entonces, la colonia judía en la ciudad de Filipos era un lugar bien pequeño, y por este motivo no tenían dinero para construir una sinagoga. Por esta razón, todos los días de reposo ellos adoraban a la orilla del río. Es lo que dice la Biblia, que ellos iban a la orilla del río para adorar a Dios, porque no había una sinagoga en ese lugar. Amén. Los judíos, en otras palabras, los judíos
iban al río. Y entre las mujeres que adoraban se encontraba Lidia. Vamos a estar leyendo lo que dice Hechos 16, verso 13 al 14. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces ahí menciona que Lidia estaba entre estas mujeres y ella estaba atenta a lo que Dios estaba hablándole a través del apóstol Pablo, y dice que Dios le abrió el corazón. Amén. Entonces Dios le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso es bien importante de que nosotros estemos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos, para que Dios siga abriendo nuestros corazones. Es para que nosotros seamos moldeados conforme la voluntad de Dios. Miramos que había ocurrido que Lidia se había entregado a Cristo, y Dios andaba usando a Pablo y a Silas de gran manera. Ellos andaban de un lugar predicando la palabra de Dios, y miramos en Hechos 16 que hubo una joven que ella tenía un espíritu de adivinación. No era un espíritu bueno, no era un espíritu de Dios, era un espíritu de adivinación que había salido al encuentro de Pablo y sus compañeros. Y cuando ella vio, esta joven con el espíritu de adivinación, vio al Pablo, ella empezó a proclamar, ella empezó a gritar en voz alta, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. En Hechos 16, 17. Entonces ella seguía a Pablo y a Silas constantemente diciendo eso: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora, aunque ella estaba diciendo la verdad, debemos tomar en cuenta que ese no era un espíritu de Dios. Por lo tanto, uno no puede mezclar las cosas malignas con una obra de Dios. Porque imagínense, si el apóstol Pablo no hubiera hecho nada, si él hubiera aceptado lo que esta joven con ese espíritu maligno andaba diciendo, pues la gente a sus alrededores hubieran visto eso y hubieran dicho: oh, bueno, pues ella estaba diciendo la verdad, ellos son siervos del Dios Altísimo. Por lo tanto, cuando Pablo y Timoteo y Silas y Lucas ya no estén allí, nosotros vamos a ir con esta joven a poder hablar con ella para ver qué es lo que Dios, entre comillas, nos quiere decir. Entonces hubiera visto una confusión con la gente si ellos hubieran ido con esa joven con el espíritu maligno. Por lo tanto, Pablo no pudo permitir que Dios fuera mezclado con este espíritu maligno. Por lo tanto, Pablo, escuchando y enfadándose que esta joven andaba proclamando estas cosas a través de este espíritu maligno, a través del espíritu de adivinación, Pablo volteó, la miró y empezó a declarar que se fuera ese espíritu de adivinación. Y dice que al instante ese espíritu se fue del cuerpo de ella. Y también la Biblia describe que esa joven tenía a dos personas que eran como que se habían adueñado de ella, y ellos ganaban mucho dinero a través de lo que ella adivinaba. Entonces, cuando Pablo echó fuera ese espíritu maligno de esa joven, los dueños de ella no pudieron hacer dinero ya, y a causa de eso ellos se enojaron y fueron en contra del apóstol Pablo, y pues y causaron que acusaran a Pablo y a sus compañeros, y arrestaron a Pablo y a Silas, y ellos se fueron a la cárcel. Amén. Y la Biblia describe
que ellos fueron azotados con varas, ellos fueron golpeados, ellos fueron encarcelados. Entonces, imagínense, ellos andaban pasando por esta tribulación, pero la Biblia dice que ellos andaban orando en la cárcel, estaban encadenados, ellos estaban orando en la cárcel y cantando himnos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a seguir cantando himnos después de pasar por problemas, después de ser lastimados, después de ser acusados sin tener la culpa? Porque ellos no tenían la culpa, ellos eran inocentes de las cosas que les andaban acusando. Entonces, aún así, ellos andaban cantando himnos a Dios, andaban alabando a Dios. Y la Biblia describe que en la medianoche, de repente empezó a haber un terremoto, empezó a temblar y empezó a temblar de una gran manera que las puertas de la cárcel se abrieron. Y en ese momento los guardias que estaban dormidos despertaron, las luces se habían apagado, prendieron las luces, las antorchas que estaban por ahí, y vieron las puertas de las cárceles abiertas y se asustaron. Y cuando uno de ellos vio eso, se asustó y de repente agarró una espada y estaba a punto de quitarse la vida. Cuando de repente Pablo sale de la cárcel y empieza a decir: no te hagas ningún mal, no hagas esto, todos nosotros estamos aquí. Y fue en ese momento que el guardia soltó la espada, se arrodilló y empezó a decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es a donde le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces miramos que este carcelero de Filipos, él en ese momento recibió a Cristo en su corazón. Él en ese momento aceptó al Señor Jesús, pero no solamente él, pero también toda su familia aceptó a Cristo. Toda su casa se entregó al Señor Jesús. Imagínense, entonces hubo un gran plan, hubo un gran propósito. Ellos, Pablo y Silas, fueron golpeados, fueron azotados, pero aún así una familia se entregó a Cristo. ¿Cuánto más vale una alma? Imagínense, la Biblia dice que hay una celebración delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Y fíjese en esas palabras que son usadas. Dice que hay celebración delante de los ángeles. Entonces, ¿será que los ángeles están celebrando? Yo creo que sí están celebrando, pero las palabras que dice en Lucas es que hay celebración delante de los ángeles. Eso nos está diciendo que Dios está celebrando cuando un pecador se arrepiente. Dios se pone feliz porque es una alma más para Cristo. Es una alma más que se está acercando a Dios. Entonces, Dios celebra esos momentos. Pablo y Silas fueron azotados. Ellos pasaron por tribulación. Fueron encarcelados injustamente. Pero Dios estaba celebrando porque una familia se entregó a Cristo. Una familia se acercó a la familia de Dios. Porque esta familia, el carcelero de Filipos y su familia, recibieron a Cristo en sus corazones y se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces hubo esa victoria. Entonces, la próxima vez que usted pase por situaciones que no son agradables, la próxima vez que usted esté pasando por algo que tal vez usted sienta que es injusto, que tal vez alguien está hablando de usted de una manera que injustamente, que fue acusado de algo que no hizo, que tal vez alguien le lastimó, alguien le hizo un daño, pues usted siga buscando a Cristo, siga
con su mirada hacia el Señor y diga: Señor, siga iluminándome, porque yo sé que usted va a hacer una gran obra a través de esta situación. Yo sé que esto lo voy a testificar y su nombre va a ser glorificado porque usted es mi Salvador. Entonces sigamos animados, sigamos más y más buscando de Cristo. Y pues continuemos con este segundo viaje misionero. De allí el apóstol Pablo con Silas fueron para Anfípolis, y allí pasó por esta ciudad rumbo al oeste en dirección a Tesalónica. Y cuando fue a Tesalónica, él predicó en una sinagoga por 3 semanas. Y en esta ciudad creyeron algunos judíos y gran número de griegos. Pablo y Silas tuvo gran oposición a causa de los judíos. Entonces los judíos, habían un buen grupo de judíos que no creían. Entonces tuvieron mucha oposición a causa de ellos, hasta tal punto que los hermanos durante la noche enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces cuando todo estaba oscuro, era cuando decidieron enviar a Pablo y a Silas para que no les hiciera daño. Entonces andaban pasando por un montón de problemas. Y de ahí pues Pablo y Silas fueron para la ciudad de Berea, y la Biblia describe, me encanta cómo la Biblia describe a los bereanos en Hechos 17. Vamos a estar mirando nosotros una porción en Hechos 17, verso 11, que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces los bereanos, ellos andaban escuchando el evangelio, ellos andaban escuchando lo que estaba predicando el apóstol Pablo, pero dice que ellos todos los días estaban escudriñando la palabra. Todos los días estaban escudriñando las Escrituras para ver si lo que estaba predicando Pablo era cierto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: estar escudriñando la palabra de Dios, estar escudriñando lo que Dios nos está diciendo, para que nosotros no seamos engañados, que cuando alguien llegue con nosotros y quiera hablarnos de algo, nosotros ya hayamos leído las Escrituras, ya hemos escudriñado las Escrituras para saber si Dios es el que está enviando a esa persona hablándonos o si no los ha enviado. Después de Berea, Pablo fue hacia Atenas, y mientras Pablo estaba en Atenas, él esperaba a Silas y a Timoteo, pues ellos se habían quedado atrás en Berea, y pues Pablo estaba en Atenas, en Grecia, y el espíritu de Pablo empezó a enarderse porque él vio que la gente, los griegos en Atenas, tenían muchos ídolos, tenían muchas estatuas que estaban adorando los griegos, los atenienses. Y mientras Pablo estaba mirando eso, andaban mirando que los griegos le encantaba la filosofía, le encantaba la religión, les encantaba nuevas ideas, les encantaba todo eso. Pero miramos que Pablo empezó a hablar con los atenienses y empezó a predicarles el mensaje conocido como al Dios no conocido. Porque él vio, en su discurso a los atenienses, él empezó a decirles: he visto que ustedes tienen ídolos dedicados para cualquier cosa, y ustedes adoran a esos ídolos, pero dijo, en uno de ellos miré la inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces ese Dios que ustedes no conocen es el mismo Dios que yo he venido a anunciarles el día de hoy. Entonces Pablo empezó a hablarles de la palabra de Dios, y en el momento que Pablo empezó a hablar acerca de la resurrección del Señor Jesús,
En ese momento muchos ya no creyeron, muchos se fueron, pero sí hubieron algunos que creyeron en el Evangelio y aceptaron a Cristo. Amén. Entre ellos hubo una persona que se llamaba Dionisio. Amén. Y la otra persona se llamaba Damaris. Entonces, sí, entre los que se entregaron a Cristo eran ellos. Entonces, muy pocos habían aceptado a Cristo, porque había mucha gente con diferentes creencias. Por ejemplo, la Biblia describe que estaban los epicúreos, y los epicúreos eran materialistas ateístas. Ellos no creían en Dios. Ellos creían que lo más importante en la vida era el placer. Entonces esos eran los epicúreos. El placer, el único bien, y el dolor, el único mal. Eso es lo que ellos creían. Para ellos no había ni Dios ni existencia futura de eternidad. Entonces, cuando ustedes lean Hechos capítulo 17 y lean de los epicúreos, eso es lo que ellos creían. Y la Biblia también menciona que habían un grupo de personas también en ese lugar que se llamaban los estoicos. Y los estoicos, ellos creían que Dios era todo en todo, lo cual hoy en día se llama panteísmo. Creían que Dios era el universo y el universo Dios. Entonces, esa creencia hoy en día se llama panteísmo, como acabamos de mencionar. Y el panteísmo, una vez más, es que la gente cree que Dios es todo en todo. Creen que los montes son Dios, creen que el cielo es un Dios, creen que la luna es un Dios, creen que ellos mismos son un Dios, y como todo es Dios, creen que Dios es uno y que ellos son parte como del universo y todo eso, y pues eso se llama panteísmo. Eso es lo que había ocurrido en Atenas. Habían personas de estas creencias, pero sí creyeron algunos. Sí creyó una persona que se llamaba Dionisio y otra mujer que se llamaba Damaris, y pues ellos creyeron. Y de allí pues fue Pablo para Corinto, y en Corinto, en esta ciudad, Lucas y Timoteo se unieron una vez más con Pablo, y durante 1 año y medio Pablo predicó la palabra y trabajó haciendo tiendas en Corinto. Eso era su trabajo. Él predicaba, pero también tenía un tiempo aparte para andar trabajando haciendo tiendas. Por medio de esta actividad laboral, Pablo llegó a conocer a una pareja por el nombre de Aquila y Priscila, y ellos pasaron a ser compañeros del apóstol Pablo. Ellos llegaron a ser compañeros de andar predicando el evangelio, también juntamente con el apóstol Pablo. Y miramos que después de Corinto, Pablo fue para Éfeso. Y él entró en las sinagogas y él discutía con los judíos. Él siempre hablaba con ellos, y los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, pero Pablo no accedió. Pasó a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces él andaba en Éfeso, y pues todos los días andaba discutiendo con los judíos, y pues aún querían que él continuara ahí, pero él se fue a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y después de eso, Pablo regresó al mismo lugar donde empezó, a Antioquía de Siria, y él se quedó allí por un tiempo, y luego partió una vez más para comenzar su tercer y último viaje misionero. Amén. Entonces, ya el tercer viaje misionero lo estaremos estudiando la próxima semana, pero esta fue la enseñanza del día de hoy. Fue una enseñanza que yo creo que aprendimos algunas cosas. Miramos que los diferentes lugares donde fue el apóstol Pablo, juntamente con Silas, Lucas, Timoteo. Miramos cómo Dios los usó de gran manera. Miramos las situaciones que ocurrieron, la visión que tuvo Pablo, que causó que Pablo fuera a Macedonia,
y en Macedonia hubo problemas y de ahí fue encarcelado en Filipos, pero a causa de ese problema, a causa de ese obstáculo, pues se entregó una familia a Cristo y pues miramos cómo Dios los andaba usando de gran manera. Entonces, esa fue la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para usted y que Dios siga bendiciéndolos, iluminándolos hoy y siempre. Amén. Así es que Dios me los cuide, me los bendiga. Bendiciones.